estamos ya. Comencemos entonces. Bueno. ¿Cómo? No, le preguntaba a Pablo si quiere empezar. Sí. Sí. Vamos a empezar. Ya, denme un minuto que tengo que sacar una cosa que tengo al lado, pero mientras tanto, bueno, quiero darle las gracias a todas, a todos por estar presente acá en esta instancia tan interesante, tan motivadora que viene desde el ámbito, digamos, de la creación, de la literatura, de publicar textos que para nosotros es nuestra más grande pasión, digamos, como editorial. ¿Ya? Entonces, veamos. Aquí lo tengo. Bueno, mi nombre es Pablo Padilla Rubio, soy el encargado de comunicaciones de Reel Editores, soy escritor, licenciado en literatura también, y también soy autor de Reel. Yo he publicado varios libros en Reel, de hecho mi relación con Reel es mucho más larga data que trabajar internamente. Así que conozco la editorial desde su fundación y eso, digamos, me llena de orgullo de participar en esta instancia. Quiero darle la bienvenida a este encuentro, que es una verdadera fiesta de presentación, no de uno, sino de 2 libros. Y digo fiesta porque siempre presentar libros es motivo de celebración para nosotros. Parte esencial de la misión de Reel Editores es la de contribuir a la creación en un amplio espectro de temas e intereses. Nuestro catálogo incluye toda clase de disciplinas y acoge con alegría la creación, especialmente la que cruza fronteras. Nuestra vocación desde 1990 es la de unir, convocar, dar espacio y fomentar la buena literatura. Y claro, como les dije, un verdadero placer presentar 2 obras literarias excepcionales. Animales blancos, de Marisa Martínez Pérsico, y El mar dentro del cuerpo, de Bárbara Ali. Estas novelas no solo nos invitan a explorar temas profundos como la maternidad, la identidad y el poder del lenguaje, sino que también nos ofrecen una oportunidad única para adentrarnos en las mentes creativas de 2 autoras cuya trayectoria literaria y académica es verdaderamente notable. Marisa Martínez Pérsico, nacida en Buenos Aires en 1978, ha construido una carrera literaria impresionante que abarca tanto la poesía como la narrativa. Con una formación académica sólida, habiéndose doctorado en literatura española e hispanoamericana en Salamanca, Marisa ha sabido combinar su rigor intelectual con una sensibilidad poética que se refleja en todas sus obras. Su trabajo poético ha sido ampliamente reconocido, con títulos como Principios y Continuaciones y Los Parques Interiores, y ha sido galardonada con prestigiosos premios, como el Premio Ciro Mendía en Colombia y el Premio Nacional de Poesía Rafael Morales en España. Además, algunos de sus poemas aparecieron en la antología Peces de Ojos Tristes, publicada por Ediciones del DOC, en una colección que fue declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina. Animales blancos, su segunda novela, es un claro ejemplo de su habilidad para entrelazar narrativas complejas con una prosa profundamente emocional. La novela nos introduce en la vida de Julia Gutiérrez Falachi, una profesora de historia cuya vida se ve atravesada por el deseo de la maternidad, los misterios de su propio origen y las sombras del pasado histórico de su país de adopción. Marisa explora estas temáticas con una sensibilidad única, creando personajes y ambientes que resuenan con verdad y profundidad. Por otro lado, Bárbara Ali, nacida también en Buenos Aires en 1984, es una voz emergente en la literatura argentina. Con un trasfondo en la poesía que la ha llevado a ganar reconocimientos como el Premio Unicaja de Poesía, Bárbara nos ofrece en El mar dentro del cuerpo una exploración poética y dolorosa de la identidad, el lenguaje y la memoria. Su capacidad para capturar la complejidad de la experiencia humana a través de una prosa lírica y evocadora hace de esta obra una lectura imprescindible. Bueno, junto a ellas dos contamos con la presencia de Juan Cerono, escritor, músico y editor, que ha trabajado en la intersección de las artes narrativas y la composición musical. Su trayectoria como editor y docente, sumada a su participación en proyectos innovadores como la Orquesta del Destino, demuestra su compromiso con la creación y difusión de nuevas formas de expresión artística. Juan ha sido un aliado clave en la materialización de estas 2 obras y su perspectiva enriquecerá nuestra conversación. Les invito a disfrutar del encuentro, a descubrir las sutilezas de Animales blancos y El mar dentro del cuerpo y a sumergirse en la profundidad de las voces que hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar ahí y dejo ahora a Marisa.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta presentación. Gracias a RIL, a esta voluntad transatlántica que tiene Chile, España, es importante porque, bueno, en este momento estamos reunidos personas de las dos orillas y enseguida, cuando en realidad fue una idea de Bárbara, fue una idea de Bárbara cuando me lo propuso y lo dije a RIL, enseguida RIL digamos, se sumaron con entusiasmo a esta posibilidad, así que gracias por ser plataforma y por la hospitalidad. Bueno, nos habíamos organizado de manera de que pensar en esto, en este encuentro, como una conversación en la que vamos a hacer como lecturas cruzadas de nuestras novelas, es decir, Bárbara va a hablar un poquito de mi libro, con algunas preguntas que quizás tenga o comentarios que tenga para hacerme, y yo voy a hacer lo mismo con su libro, así que bueno, bienvenida Bárbara, bienvenido Juan, bienvenidos a todos los presentes, y te doy la palabra, Bárbara. Bueno, gracias Marisa, Pablo, Juan, por estar presente y a los que se van sumando de a poquito. Es un horario complicado acá porque son las 6 y es como la vuelta del trabajo, y allá en España a las 11, ¿no? Quizás un poquito tarde, es nocturno. Sí. Bien, bueno, estoy re contenta de que podamos hacer esto en este formato, unirnos de una manera. Ya lo haremos presencialmente cuando alguna de las dos pueda viajar. Y feliz por haber leído tu novela, porque es una novela intensa y profunda que me hizo reflexionar sobre un montón de cosas que tienen que ver con la historia, con los deseos, con las trayectorias de vida. Y bueno, ahora vamos a ir analizando algunos ejes en concreto, pero quería empezar con una frase de Barthes, un fragmento de Barthes más que una frase, de El susurro del lenguaje. Barthes habla de la lectura. Y lo que dice es que se pueden extraer 3 tipos de placer de la lectura, y yo siento que estos 3 tipos de placer estuvieron presentes cuando abordé Animales blancos. Bueno, Barthes dice, hay 3 tipos de placer de la lectura, o para ser más preciso, 3 vías por las que la imagen de lectura puede aprisionar al sujeto leyente. En el primer tipo, el lector tiene una relación fetichista con el texto leído. Extrae placer de las palabras, de ciertas combinaciones de palabras. En el texto se dibujan playas e islas en cuya fascinación se abisma, se pierde el sujeto lector. Este sería un tipo de lectura metafórica o poética. Bueno, esto me sucedió al transitar por la novela, porque si bien hay un cambio de género, hay un registro poético, ¿no? Marisa, yo tenía más conexión con la lectura de la obra poética de Marisa. Bueno, acá tengo Peces de ojos tristes, que es la poesía escogida de 1998 al 2023, editado por Del Doc, y venía como transitando ese camino, y cuando me encontré con la novela, me di cuenta que no abandonó la poesía, porque la novela está llena de imágenes sumamente poéticas, y bueno, eso me dio como mucha alegría, ¿no? Y que ese registro siga existiendo. En segundo lugar, Barthes dice que hay otro placer de la lectura que se sitúa en el extremo opuesto. El lector se siente como arrastrado hacia adelante a lo largo del libro por una fuerza que de manera más o menos disfrazada pertenece siempre al orden del suspenso. Esto también me sucedió con Animales blancos. Es una novela en la cual hay muchísimo misterio, mucha intriga. Al principio nos encontramos con una historia, rápidamente se empieza a tejer otra historia en paralelo. Bueno, voy a reponer un poco para que puedan entender. La protagonista es una
una mujer historiadora que se va a Italia y en Italia hace una investigación acerca de la masacre de las fosas, es decir, de los cuerpos de los italianos que fueron arrojados a las fosas por los partisanos yugoslavos. Y por un lado tenemos ese sendero de la lectura, y por otro lado tenemos el contexto de lo que fue la última dictadura militar en la Argentina. Y en principio se abren como dos caminos paralelos, ¿no? Que después se van a empezar a enlazar, y todo eso atravesado por una mujer que tiene mucho deseo de ser madre, ¿no? También aparece eso, de lo que vamos a estar hablando ahora en un ratito. Entonces, a lo que iba es que estos tres hilos narrativos que aparecen al principio se empiezan a enlazar lentamente, se empieza a armar como una figura, como una especie de trenza, y nos atrapan. O sea, como lectora yo estuve absolutamente enganchada por este movimiento, esta propulsión hacia adelante, por querer saber qué iba a suceder, ¿no? Por sospechar que había mucho más allá de lo que decían las palabras en este capítulo, ¿no? Y un tercer tipo de lectura, una tercera aventura de lectura, ¿no? Nos dice Barthes, es la lectura como conductora del deseo de escribir. Y esto también me pasó en muchos momentos. Subrayé algunas frases que me llevaron a agarrar un cuaderno y a querer volcar algo de esas imágenes, ¿no? Que me aparecían. Bueno, quería arrancar con esto para comentar que estuvieron presentes estos tres tipos de placer de la lectura, con animales blancos, y a comentarte y preguntarte, si querés contarnos, cómo fue que trabajaste ese trenzado tan exacto de esas historias que al principio se abren, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la trama vinculada a la dictadura argentina, la última dictadura. Por otro lado, todo el tema de la masacre de las fosas, y todo lo que tiene que ver con esta mujer atravesada por el deseo de la maternidad. Bueno, Bárbara, la verdad es que, bueno, te agradezco por este pórtico de entrada a la novela. La tercera lectura fue la que más me puso feliz, ¿no? Porque a mí como lectora me pasa que cuando un libro me interpela a crear, digamos, es la mayor alegría, creo, ¿no? Así que estoy muy contenta de haber provocado esa necesidad de haber interpelado algo en vos a través del libro. A ver, eso mismo que estás diciendo me lo comentó hace una semana, me escribieron de un club de lectura de España que van a adoptar el libro, ¿no? Fue una gran sorpresa esta. Y me decían que lo que más les había llamado la atención es cómo temas aparentemente dispares, como la fertilización in vitro, la fertilidad in vitro, es decir, la reproducción asistida, tenía una relación con la memoria histórica, ¿no? Memoria histórica tanto de Italia como de Argentina. Es que el tema, el hilo conductor es la identidad, ¿no? O sea, la identidad. Hubo un trabajo estructural fuerte en la novela, en la cual yo intenté que que se equilibraran las líneas, es decir, no, aunque la maternidad creo que es la línea que está más presente, que atraviesa todo, no quería, digamos, que tanto la parte histórica de Argentina como la de Italia fueran tuvieran más presencia que el resto, ¿no? Pero esto fue un paso posterior. En realidad, por supuesto, esto tiene que ver con inquietudes mías, ¿no? O sea, yo nací en el 78. Y bueno, aunque estoy segura, creo ser hija de mi padre, pues soy igual a mi madre, a mi abuelo, etc., siempre crecí con la sospecha de que
entre mis compañeros de escuela o de universidad podía haber gente coetánea a mí que en realidad no conocía su identidad, ¿no? Esto es algo que es una inquietud que yo tengo desde que escuché el tema de una dictadura de la que yo tengo una memoria de segundo grado, porque yo era muy chica, ¿no? O sea, en el 83 tenía 5 años, con lo cual no era demasiado consciente, pero esto es un tema que viene de la raíz en mí, ¿no? Entonces el tema de fabular, el hecho de ser de una mujer que teniendo más de 40 años puede empezar a tener dudas acerca de su origen, era algo que, si bien no es autobiográfico, me puede poner muy bien en la piel de ese personaje. Luego hay otro tema que tiene que ver con que yo trabajo, yo estoy en Italia, yo enseño no historia, pero sí literatura, lengua y literatura en Udine, ¿no? En Friuli Venezia Giulia, en el norte de Italia. Y cuando yo conocí esta región, porque empecé a trabajar, me presenté en un concurso público, descubrí que había un montón de cosas que no se narraban, ¿no? Es decir, el giorno del ricordo, el día del recuerdo, es del año, fue, digamos, establecido en el año 2004 por una masacre de los años 40, es decir, tardaron 65 años en conmemorar el Día del Recuerdo, que tiene que ver con, en síntesis, la masacre de fascistas por los partisanos yugoslavos, pero donde cayeron civiles que no estaban alineados, con lo cual hubo una masacre también de la población civil por motivos que no tenían que ver directamente con lo que los partisanos defendían. Es decir, es más complejo, pero a lo que voy es a que yo en Udine tomé conciencia con lo poco que se habían hablado de las foibe, que son unas fosas naturales que existen en el norte, donde todavía hay cuerpos que no han sido rescatados, tanto en el norte de Italia como en Eslovenia y en parte de Croacia. Entonces yo me sentí interpelada a hablar de eso. De hecho, hubo bastante investigación en archivos, porque es una historia que a mí no me pertenece. ¿Qué pasa? Por mi edad, yo tengo 46 años y he hablado con muchas mujeres a partir de 40 años que se encontraron en la situación, muchas colegas, en la situación de superar los 40 años y haberse preocupado demasiado por su carrera y encontrarse con el hecho de que biológicamente les era muy difícil poder tener hijos, ¿no? Pero por distintos motivos, también por una soledad, por una dinámica de soledad o de no encajar en relaciones, digamos, de pareja en las que fuera, digamos, posible tomar una decisión de a dos. Entonces me puse a investigar, incluso he ido a clínicas, tanto a una clínica en Argentina de reproducción asistida, a varias de España, en Italia no, porque precisamente Italia es una sociedad en la que no está permitida la reproducción asistida a menos que seas una pareja, o sea, no puedes ser madre soltera, heterosexual, y además tienen que ser por problemas terribles, tipo, no sé, que has tenido cáncer, te han hecho quimioterapia y eso te causó infertilidad. Entonces, demostrado que no hay manera de que puedas usar tus óvulos, en ese caso, después de todo un proceso judicial, una pareja heterosexual, y además pareja, es decir, no una familia monoparental, puede acceder a hacerse un tratamiento. Entonces, fueron cuestiones que a mí me interpelaron a lo largo de la vida, en distintos momentos, desde chica hasta pasados los 40, con lo cual yo necesité encontrar la manera de reflexionar sobre estos conceptos. Y bueno, he sido muy extensa, pero bueno, quería también reconstruir un poco esto que me parece tan curioso, porque las personas que lo han leído me dicen, pero al principio parece que nada tiene que ver con nada. O sea, la dictadura argentina a finales de los 70, lo otro en los años 40, la maternidad, y bueno, trabajé para tratar de unir estas tres historias, y bueno, no sé si lo conseguí, pero me esmeré, por lo menos. Sí, lo conseguiste maravillosamente, se van uniendo, se van enlazando de a poco, al final están perfectamente unidas, digo, como que hay algo que decanta y que se puede ver muy claramente en el final. Supongo que en la lectura ahora de algunos fragmentos vamos a spoilear, les pedimos disculpas a los futuros lectores de este libro, pero bueno. Permitido. ¿Cómo? Permitido completamente, sí. Sí.
Bueno, en relación a lo que comentabas de la masacre de las Oibe, te quería preguntar también cómo trabajaste los testimonios. Hay varios testimonios de los personajes que esta mujer entrevista, son muy fuertes, muy Sí. fuertes por lo que cuentan, muy conmovedores. Y quería consultarte eso, cómo fue que llegaste a construir ese relato de estas voces, ¿no? Que testimonian de lo que sucedió. Sí. Todas esas voces son voces que existieron en la realidad. Es decir, obviamente ficcionalicé cosas, por ejemplo, la tobillera azul, este hombre que habla en un momento de que pudo recuperar los restos de su hermano que habían tirado a las fosas en los años 40, cuando ya era, digamos, habían pasado varios años y que lo pudo reconocer por una tobillera azul que le había dado y que él usaba, ¿no? Siendo, bueno, hermano del sobreviviente, es como muy impactante esa escena, pero digamos, muy impactante, digo que es muy impactante no porque haya existido la tobillera azul, sino porque yo leí reconstrucciones de testimonios de personas que vieron cómo los bomberos sacaban una hilera de cuerpos unidos por hilos de alambre y tenían objetos personales, ¿no? Entonces, cuando yo leí eso me impresionó mucho y ficcionalicé detalles, por ejemplo, objetos personales, ¿no? Pero todo eso es verdad. Por ejemplo, Graziella, que es uno de los personajes, creo que está en el capítulo 7, que... la toman los partisanos yugoslavos y la obligan a hablar en eslavo al punto de que se olvida del italiano porque sabe que es su manera de sobrevivir hasta que se encuentra con el hermano y ahí empieza a poder hablar en italiano. Eso es un testimonio de una sobreviviente que aceptó ser tomada como, digamos, rehén e incluso fingir que se había convertido, aprender la lengua del enemigo, aplaudir cuando ganan, o sea, cuando vencen a los miembros de su propia familia, hasta que logra encontrarse con el hermano. Todo eso está basado en una investigación que yo hice en la Casa del Ricordo, acá en Roma, que es un museo eh, donde están todos los diarios de la década del 40, no sé, el Grido de Istria, por ejemplo, ¿no? El Grito de Istria, y después un libro que se publicó hace muy poco, que es también audiolibro. Por eso yo escuchaba todos estos testimonios leídos por un locutor e iba tomando notas y automáticamente traduciendo al español, ¿no? Pero luego, claro, fui construyendo detalles, pero todo eso es verídico. Es verídico. Traté de ver en qué momento yo los incluía y habrás visto que como son testimonios que la historiadora graba, muchas veces hay como un doble sentido en las palabras de los testigos, ¿no? Porque, por ejemplo, Graziella en un momento le dice algo como, no pude encontrar ni siquiera una vértebra sucia, usted me entiende, ¿no? Y queda ahí. Entonces, claro, una primera lectura no puede decir, bueno, qué sé yo, es una forma de querer captar la benevolencia o la comprensión del otro, pero después quizás al final de las novelas nos damos cuenta de que en realidad ella también lo vivió, pero lo vivió en otra realidad histórica y en otra geografía, ¿no? Entonces traté siempre de modificar lo biográfico en función de la trama, sí, eso sí. Sí. Qué proceso duro, ¿no? Me imagino, digo, la escucha de Lloré muchísimo mientras leía esto. Yo hice realmente fue un proceso muy sanador por un lado y por otra parte muy duro. Me acuerdo, por ejemplo, no sé, julio del 2022, yo la terminé en el 23, pero julio del 2022, que eran mis vacaciones, me acuerdo que yo me ponía a transcribir y me ponía a llorar mientras transcribía estos testimonios. Pero por otra parte decía, no, yo lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer, o sea, sentía como la necesidad de hacerlo. Entonces, fue muy satisfactorio para mí poder ponerlo por escrito, ¿no? Así que, más allá de lo estético, digo, ¿no? También a nivel no quiero decir documental porque si no hay mucha mediación en la literatura, pero sí sentí como una especie de, no quiero decir tampoco mandato porque suena demasiado exigente o ambicioso, pero
que le daba sentido al trabajo de la escritura, eso sí. Sí, sí, claro que sí, porque esa historia, ¿no? Con mayúscula, está como muy unida a la historia de la protagonista, ¿no? Entonces hay un trabajo que es sobre todo un trabajo literario, digo, por supuesto que no es una obra ni panfletaria, ni de denuncia, ¿no? Ante todo hay un cuidado del texto desde la forma. Sí, sí, traté de cuidar la forma y por otra parte yo creo que lo que también traté de mostrar es cómo la violencia es transversal también a los partidos, porque vos fíjate que toda la denuncia que tiene que ver con Argentina, o sea, tiene que ver con, o sea, mira, si yo hubiera escrito solamente la vida de Julia como una niña nacida en cautiverio, obviamente sería tildada como una novela, bueno, digamos, zurda, ¿no? Mientras, si yo hubiera escrito una novela solamente sobre la foibe, dado que en realidad la mayoría de los masacrados eran fascistas, porque de hecho estaban alineados con los nazis, a pesar de la cantidad de inocentes que hubo, dirían, esto, digamos, es lo que defiende el partido de Meloni, etcétera, que es la memoria histórica ligada a la masacre de los fascistas. De esa manera yo lo pensé para tratar de mostrar lo transversal de la violencia y la necesidad de una memoria histórica, digamos, eh, lo más neutral posible, aunque esto es muy difícil, más cercana a los hechos, ¿no? Porque se ha demostrado que mucha de la gente que está desaparecida eran nietos de una persona afiliada, o sea, que era la mano derecha de Mussolini, pero mucha gente inocente también, ¿no? Y eso es una cosa sobre la que no se habla en Italia. Entonces, esa posibilidad de hablar de la historia desde dos partidos o de dos, digamos, una historia en dos extremos, me liberaba de tomar partido por una o por otra. Simplemente trataba de mostrar la violencia histórica y también los desaparecidos que hay. Desaparecidos en una fosa, desaparecidos en el Río de la Plata, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, creo haber intentado trabajarlo seriamente para no caer en el panfleto. Así que me alegro que lo digas. Bueno. A mí me gustaría pasar a tu libro, Bárbara. Bueno, quedó un montón pendiente. Tengo, si vieras, solamente voy a mostrar todas las anotaciones que tomé. Bueno, si querés después lo seguimos charlando. Bueno, sí, pasemos por... Lo seguimos charlando. Sí. Bueno, a ver, estoy muy cercana a la lectura y te hablo bastante también desde las primeras, también desde el cuerpo, ¿no? No solamente desde la razón, sino también desde el cuerpo. En primer lugar, el título, ¿no? El mar dentro del cuerpo. Claro, uno lee, este es un verso de un poema de Aurora Luque, la escritora española, la poeta, ¿no? Del libro Carpe Noctem. Y claro, uno pensaría, bueno, ya como el paratexto, ¿no? El ingreso te hace pensar el mar dentro del cuerpo, el deseo, ¿no? Te predispone a un tipo de lectura del mar. Claro, en realidad la novela lo que hace es desmontar completamente cualquier idea previa que uno se pueda hacer de lo poético del mar, porque en realidad el mar, la imagen del mar está ligada directamente al brote psicótico de la protagonista, o sea, ¿no? El recuerdo de estas vacaciones con su pareja y el fracaso y el desengaño posterior, ¿no? Con lo cual lo digo porque me pareció muy logrado. A mí me molestan mucho los títulos que después se confirman en la lectura. O sea, los títulos que no tienen esa contraparte amarga o que tienen que ver con el asombro, ¿no? Y bueno, y en este caso está completamente cumplido. Después, a ver, lo que a mí, mira, una cosa que también a mí me interpeló desde mi escritura tiene que ver con la construcción de la voz de
la loca, ¿no? Cuando la llamás loca, en realidad no me terminó de quedar claro, pero mejor, porque es más amplio el personaje, es más complejo. Si en realidad ella tiene tipo una psicosis o algo así, porque además ella sufre de adicciones, si no me equivoco, ¿no? Porque hay un montón de momentos en los que se habla, no sé, del éxtasis o se habla de bebidas y todo. Pero, y de hecho también, esta era una de las preguntas que te quería hacer, que tiene que ver con la construcción de la voz de una persona que está internada en un hospital psiquiátrico. Esto es muy difícil, porque, y es muy fascinante, explico por qué me fascinó tanto. En primer lugar, porque, claro, se supone que el narrador no comparte ese tipo de estado o no a ese nivel como para poder reconstruir todos los flujos de conciencia, las incoherencias, las fijaciones, ¿no? Las fijaciones. Y es un gran esfuerzo lograr construir una voz creíble y verosímil de una persona en esas situaciones. Y digo más y más, una de las cosas que más me impactó tiene que ver con que en la novela hay hay como una ruptura de la linealidad. Hay momentos que tienen que ver con cuando la protagonista comparte con su pareja estos paseos por el pinar, por el mar, que encienden la fogata y todo, y ahí cambia la sintaxis y cambia la semántica, es decir, todos esos saltos temporales al pasado en el que ella se sentía normal y estaba contenida por ese amor, tienen un tipo de sintaxis distinta. Mientras la del presente, que tiene que ver con el encierro, cae ya en la incoherencia, en la fijación, en la repetición. Entonces, hay un gran trabajo del lenguaje que tiene que ver con que la voz de una misma protagonista cambia dependiendo de qué momento de la historia estemos contando. Y eso a mí me fascinó, me encantó. Y no es fácil. ¿Por qué? Esto es algo que a mí, por ejemplo, me apasiona de Silvino Campo, ¿no? Silvino Campo, para mí, en muchos de sus cuentos, tiene la capacidad de reconstruir la forma de pensar de un niño. O sea, los personajes razonan como niños, tienen como una lógica irracional, no sé, en Viaje Olvidado, por ejemplo, que a mí me fascina porque digo, ¿cómo una persona adulta que ha dejado de ser niño o niño puede crear estas voces poéticas que parece que te está hablando una nena de 7 años, ¿no? Y bueno, entonces yo ahí he visto un gran trabajo con el tono, y eso, bueno, te lo quería comentar y te quería preguntar, si bien tu novela no cae en el lenguaje técnico exagerado, ¿no? Habla de las rutinas de terapia, de tratamiento, de los pinchazos, todo, pero está muy embebido de una rutina hospitalaria y todo. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué hubo de investigación o de observar o de, bueno, experiencias de otras personas que conozcas? No sé, si hubo investigación para toda esa parte más médica. Bueno, en principio me encanta que hayas percibido este cambio de tono en los fragmentos que van de un presente, que es el momento de enunciación, en el cual la protagonista está encerrada en psiquiátrico, hacia un pasado, esos flashbacks que tienen otro tono, como vos decís, hay otra sintaxis, más calma, más poética. Bueno, gráficamente con Juan decidimos que esos fragmentos figuraran con otro tipo de letra, ¿no? Sí. Y en realidad, bueno, tiene un poco que ver con a mí me gusta mucho una frase que dicen de Deleuze y Guattari, que dice, hay una diferente entre lo que un libro dice y cómo está hecho. No hay nada diferente entre lo que el libro dice y cómo está hecho. Y yo creo que hay algo de eso, ¿no? De que yo quería representar de alguna manera el desborde emocional y psíquico que estaba atravesando, eso tenía que llegar al lenguaje, ¿no? La sintaxis también tenía que aparecer de alguna manera un poco desbordada. De hecho, lo escribí casi sin signos de puntuación. Eso fue un trabajo que vino en una segunda instancia, poner comas, poner pausas. Por ejemplo, Lispector, que fue una autora que estuvo muy presente en el momento de la escritura del mar, empieza una de sus novelas, no recuerdo ahora cuál, con 3 puntos suspensivos, ¿no? Como
si eso empezara in media res, ¿no? Y volviendo un poco a lo que vos me preguntabas, porque me fui con las ramas, no hubo nada de investigación, sinceramente. No sé si es poco serio que diga esto, pero no hubo nada de investigación. No, es un mérito. Al respecto, sí hubo lecturas que estuvieron ahí acompañándome. Por ejemplo, Memorias de Abajo, de Leonora Carrington. Aparece Remedios Varo, bastante mencionado. Todo lo pictórico, sí. Es una lectura que estuvo ahí atravesando, bueno, porque narra eso, la internación de una mujer. De hecho, hay algo de lo que tiene que ver con hacer un ritual para conectar el microcosmos y el macrocosmos, que está presente en una de las escenas de la novela, y que hay algo de eso en Carrington, así que sí, le robé un poco, lo confieso abiertamente. Y Duras también, ¿no? Yo soy muy lectora de Marguerite Duras, y si bien Duras tiene una escritura mucho más contenida, lo que a mí me fascina, más refrenada, diría Watanabe, lo que a mí me fascina es cómo se puede percibir ese desborde de alguna manera, refrenado por una sintaxis que en la escritura de Duras son oraciones más breves, más secas, ¿no? Pero sin embargo toda esa intensidad está como debajo de la punta del iceberg en constante estado de ebullición. Y entonces sí, no hubo investigación de cuestiones que tengan más que ver con lo concreto y con la realidad, pero sí hubo lecturas que me estuvieron acompañando en el proceso de producción. Mira, a mí una de las cosas que me dio un vértigo, pero un vértigo positivo, el vértigo de pensar en uno mismo, en su pasado y en posibilidades, o sea, abrir a mundos posibles, es el hecho de que la novela empiece en un presente que habla del momento de internación de la protagonista, que es muy duro, porque está acompañada por la madre, empieza con esa escena en la que el taxi como que da un frenazo, una frenada, y se sienten como las piedritas, es todo como muy áspero, muy árido, y empieza toda la cuestión de la hospitalización, ¿no? O sea, el pinchazo que parecía un cangrejo, todo. Entonces, es todo como muy excesivo, ¿no? Es un mundo sórdido, y después hay un salto hacia el pasado en el que, como decía antes, la sintaxis es mucho más calma, y toda la reconstrucción del idilio eh, te hace identificarte con ese idilio. Entonces, es muy, digamos, como impactante pensar en un presente, en esas condiciones, habiendo existido un pasado tan normal, tan idílico, ¿no? Es como decir, bueno, me puede pasar también a mí, no sé, es como, esa era mi sensación de decir, ¿cómo me identifico con este personaje, ¿no? Y todo eso después, bueno, además me gustó mucho que incluyeras toda la escena que tiene que ver con el momento en que deciden internarla, lo haces como en la página 100, o sea, mucho después, en la que haces todo este ritual psicomágico de dejar la canilla abierta para tratar de generar como un pequeño mar, ¿no? Y para convocar a ese momento feliz junto a su expareja, ¿no? Entonces nos enteramos en la página 100, y esta ruptura, que no tiene que ver con la linealidad o el punto de vista, es más complejo, tiene que ver con el efecto que le genera al lector, ¿no? A mí me pareció, o sea, es lo siniestro, ¿no? Lo siniestro total. Además, porque casi todas las cosas, digamos, que desencadenan la internación, tienen que ver con entornos domésticos, ¿no? Que de golpe, bueno, y se inunda la casa, se inunda el edificio, los vecinos que tendrían que ser, no sé, o sea, son vecinos que digamos, la echan, ¿no? Y como que son el enemigo y no hay ningún tipo de contención, o sea,
realmente es una novela inquietante y mi sensación es, a cualquiera le podría pasar. O sea que ya ese efecto lector, me parece que lograr eso, o sea, yo todavía no pude procesar bien el impacto de la lectura de esta novela y bueno, fue una lectura que me movilizó mucho y muy verosímil dentro de lo absurdo que plantea, ¿no? O de lo extraño a mí, por lo menos. Después lo que tenías que ver, mira, quería decir una cosa así que a mí me fascina, pero que tiene que ver también con tu poesía, porque yo también empecé a leerte como poeta, ¿no? De hecho, aquí tengo la edición argentina de Memorias Fantasmas que publicó Pretextos, y claro, en esta novela, digamos, estás reconstruyendo, digamos, el vínculo con un padre desaparecido, ¿no? Pero bueno, vos naciste en el 84, vos naciste un año después de cuando terminó la dictadura, pero fue el año en el que, bueno, fue el informe del CONADEP. Sin embargo, cuando yo leí este libro, Bárbara, yo enseguida pensé, bueno, esto, pero, y eso que soy una lectora, digamos, que no confunde la autobiografía, y menos con bueno, con la poesía se suele hacer más, pero confundir literatura con autobiografía es un error craso, ¿no? Lo sabemos. Pero está tan lograda esa máscara, es una máscara, que a mí me sorprendió mucho en Memoria Fantasma. Hay una construcción de un personaje en este libro. Y del mismo modo, hay como una forma de mezclar los géneros en tu obra, en la que dejas entrar la poesía dentro de El mar dentro del cuerpo, aun cuando es una novela que tiene mucha acción. Y cuando digo mucha acción, no estoy hablando de la acción que puede tener mi novela de personas que viajan 13.000 kilómetros desde Buenos Aires hasta Fiumicino, no. Es una acción que tiene que ver incluso con rituales dentro de un hospicio, ¿no? Sentarse a comer, mirar la televisión, pero todos esos rituales implican una gran tensión y mucha acción. O sea que en este libro hay acción. Sin embargo, hay mucho trabajo con el lenguaje, incluso con definiciones, ¿no? Ahora vamos a leer algunos fragmentos de las dos novelas, pero no sé, por ejemplo, cuando decís idolatrar a un dios blando, o cuando decís agarrar las palabras con las pinzas de las comillas, o María es un ciervo mágico, escupir al borde del grito, huevos de mar amarillentos y trágicos, es decir, hay siempre una evocación con unas imágenes que uno podría decir, bueno, si esto es poesía, está bien, pero son treguas de la acción, ¿no? Entonces, creo que algo que me sorprende y me gusta mucho es esa posibilidad de ficcionalizar en la poesía y de poetizar en la prosa, ¿no? Porque es muy fácil pensar, la novela tiene que tener acción y la poesía tiene que ser autobiográfica. Bueno, no, vos rompes completamente esas barreras, esas fronteras. Entonces, esa es otra cosa bueno, que te quería mencionar. Bueno, qué bueno, no lo había pensado. Lo interesante de estos diálogos es que uno se entera de cosas que no sabe, ¿no? Como que las hace como de manera inconsciente. Pero sí, la verdad es que lo vi muy claro y ya, yo quería preguntarle algo también a tu editora, Juan, ya que lo tenemos acá. Primero saludarlo, Juan, gracias por estar acá. Más que nada, mira, te quería preguntar dos cosas. Primero, te quería decir que leí una nota que hicieron en el diario La Capital de Mar del Plata en que explicás, me encantó cómo explicás el nombre Golosina de la editorial. Entonces, bueno, pedirte un poco explicar es lindo pensar a la literatura así. Otra cosa que me despertó mucha curiosidad tiene que ver con tu faceta musical, ¿no? Esta integración de la música, la edición, la poesía. Y por último, responder lo que quieras de todo esto, si hay alguna anécdota o algo que quieras contar del proceso de construcción y de edición de tu novela, porque yo vi en las redes hace unos meses, porque iba colgando Bárbara mientras iba preparando la novela, yo veía hojas en el piso con fotos, el gato, ¿no? Y había fotos en donde estabas vos y se notaba que había un trabajo muy seguido, un trabajo cuerpo a cuerpo con la edición. Entonces, si puedes contar algo bueno, este proceso, ¿no? Bueno, eso. Bueno, buenas noches por allí, buenas tardes por acá.
Gracias a ustedes por organizar esta movida. Me quedé pensando en lo que dijiste de la ley de fertilización asistida en Italia. Me quedé con eso, no lo puedo creer. Es, Este, es así. y te iba a decir que en tanto tu novela, que quiero leer, ya me dieron ganas de leerla, no tuve la oportunidad, pero espero en algún momento tenerla, que más allá de dónde escribiste, o acá en Argentina, por cualquier cosa que hayas escrito, te iban a tildar de zurda en este momento. Así que quédate tranquilo. No me preocuparía tanto ese tema, no te preocupes. Pero bueno, entiendo tu comentario, gracias. No, bueno, en tanto la edición del libro de Bárbara, mirá, el libro de Bárbara vino bastante cerradito. Bárbara escribe tremendo, que tiene un manejo del lenguaje maravilloso. Lo único que tuve que hacer, yo también digo, y lo digo porque lo creo, que yo no soy editor, ¿sí? Sino que soy un escritor y un lector que edita, que son cosas diferentes, básicamente porque el editor tiene un oficio y tiene una capacidad para evaluar más allá de su gusto personal, ¿no? Y yo no lo hago eso en la editorial. Yo realmente, o sea, en la editorial juega mi gusto personal, juega mi biblioteca, juega lo que a mí me gustaría tener en mi biblioteca, lo que a mí me gustaría encontrarme en una librería. Entonces, básicamente edito y publico lo que creo que está bueno, pero lo que creo que a mí me gusta, digamos, más allá de un editor puede decir, che, esto no me gusta, pero está buenísimo y lo saco al mercado. A mí eso no me interesa. Y lo de Bárbara, sinceramente, yo conocía algo de su poesía porque había leído Memoria Fantasma, después leí también Escribir la Noche, salió por Mandrágora, pero bueno, lo primero que yo leí de Bárbara fue Memoria Fantasma y fue lo primero que me impactó. Y cuando vino la novela, vino bastante cerradita. Lo que más me impresionó fue la potencia poética que tiene Bárbara para escribir, que ya lo había notado obviamente en sus poesías, en su poesía, pero acá estaba desarrollado en forma de prosa y eso me interesó mucho. Y lo único que tuve que hacer es algunas sugerencias. Tengo el recuerdo de habernos juntado acá cerquita en el Café Cortázar, ella con su compu y yo con el papel, nada, pasándole lo que yo entendía que podía ser cambiado, podía ser modificado, y bueno, trabajando ese día estuvimos como 3 horas estuvimos al final. Era un encuentro que pintaba para un par de horas y se extendió un montón, pero llegamos a buen puerto y nada, y el laburo quedó buenísimo. Creo que el libro quedó tremendo. Sí. Sí, hubo un aporte interesante de Juan, que es lo que mencionaba hace un rato, con respecto a la puntuación. Porque claro, la sintaxis del texto era una sintaxis desbordada, ¿no? Como un ritmo donde faltaban pausas. Y bueno, ahí Juan me estuvo dando una mano desde su mirada, también de escritor, con eso, ¿no? Con poner algunas comas para dejar descansar un poco al lector. Bueno, retomando un poco lo que decía Juan, dado que mi editor ahora, o sea, con quien trabajé el texto, que es el de Barcelona, no está presente, quiero comentar que es muy curioso que él se sorprendió por lo mismo que se sorprendió Juan. Cuando leyó la novela, sí, yo tuve que ampliar una parte gracias a una intervención del editor que me dice, pero a ver, si Julia vive en Italia, ¿por qué quería hacerse la inseminación, la FIV, la inseminación artificial en España? Y le mandé un WhatsApp explicándole todo. Que tengo colegas que se van a España, a Barcelona o a Málaga a hacerse las inseminaciones, pero no se las pueden hacer en Italia. Es más, tipo una vez por mes vienen laboratorios, porque son además laboratorios de gametos, no solamente clínicas, o sea, hay toda una cuestión de banco de óvulos por ovodonación y también banco de esperma, o sea, hay una cuestión de crear un banco, pero también de tratar a las personas, hombres o mujeres. Bueno, una vez por mes hay encuentros
en Italia, en distintas ciudades, donde, por ejemplo, un sábado vienen de esa clínica y explican a las italianas e italianos si quieren tener hijos, cómo podrían hacer, ¿no? Las pruebas que se tienen que hacer, el costo que tiene, etc. Tienen que venir de España a hacerlo. A ver, no solamente España, también República Checa, o sea, Praga tiene como un gran desarrollo en lo que tiene que ver con las clínicas de reproducción asistida. Pero es inconcebible, que es lo mismo que me decía, bueno, lo que decía Juan me lo dijo Paco Najarro. Me dice, no, pero mira, entonces tenés que explicar algo que para vos es muy normal, porque vivís en Italia hace 14 años, un lector de otro país se queda muy sorprendido, porque estamos hablando de un país como Italia que tiene un desarrollo también médico importante, ¿no? Es más una cuestión de mentalidad que otra cosa, ¿no? De conservadurismo, la familia, etcétera, la familia tradicional, en fin. Entonces tuve que ampliar ese capítulo al principio en el que yo hablo de cuestiones más técnicas, ¿no? Entonces entiendo que este es un aspecto que suele llamar mucho la atención en culturas donde ya la reproducción asistida está bastante aceptada. Y una diferencia grande que, por ejemplo, tiene Argentina y en España, es que en España los donantes son anónimos, como en otros países. Esto significa que quien recibe la donación nunca va a saber quién fue el padre o madre biológicos. Hay países donde la donación es abierta obligatoriamente. Por ejemplo, en Suecia el niño o niña nacido de banco de gametos puede saber quién es su padre biológico. España no lo permite. Mientras Argentina tiene el modelo mixto, tiene un modelo que se llama PIA, Programa de Identidad Abierta, por el cual a partir de los 18 años, si el nacido o nacida del banco de gametos quiere saber, tiene que presentar en el juzgado una solicitud para acceder a saber quién fue su padre biológico. Entonces, todas estas cuestiones, muchas de estas cuestiones las tuve que investigar, a veces in situ. Por ejemplo, fui a Reprobank en Argentina, y bueno, me informaron un montón de cosas, y lo incluí en la novela precisamente porque Paco me decía, pero esto un lector promedio no lo sabe, ¿no? Entonces, sí, es muy sorprendente, sí, esto. Así que bueno, no sé si te parece, Barbie, que tenemos algunos minutitos, leer algunos fragmentos. Cada una y cerramos, ¿no? Dale, cerramos. Sí. Bueno, yo voy a seleccionar, voy a leer un fragmento que seleccioné que tiene que ver con uno de estos hilos de la novela vinculado a la dictadura. Bueno, en realidad es el final y en el final se unen varias cuestiones. Julia nació en cautiverio, por eso Elena no pudo verla después del parto. Su marido apareció con la beba en su casa 10 días después. El alumbramiento debió ocurrir como en noviembre o diciembre del 77, calcula Julia, y no en el 78, como declaran su partida de nacimiento y su documento de identidad. Eso explica que no pareciera prematura, como le había confiado Aurelia. Entonces su primo no era su primo, ni Silvina su hermana, ni Aurelia su tía, ni Elena su madre, ni su abuela española era su abuela. Esto era lo más doloroso para Julia. Esa abuela que la ligaba a la tierra y al agua, a la fuerza delicada de la fría, a la resistencia, que es una forma laica de resurrección. Tal vez mi verdadera abuela me está esperando, piensa Julia. Ya no sabe cómo usar los sustantivos, ni los pronombres, ni los posesivos. Es decir, mi madre, mi padre, ellos, la otra Julia, la Julia muerta, yo, nosotros, mis apropiadores. ¿Qué nombre habrían pensado sus padres biológicos para ella? Miró a la calle por última vez desde el hotel desmantelado. Junto a la ventana permanecía, orgullosamente en pie, la máquina de las poleas. La luz caía llana en la habitación. Era un retozar de caléndulas oblicuas lanzando en la pared.
Recordó lo vivido y quiso asegurar el cemento que no había sido triste como prometía. Los territorios soñados, las cifras de su absoluto personal. Los ojos de lagarto melancólico de Cedric, el bebé de pelo de erizo, las matitas derrengadas del camino de Rilke, la sillita de mimbre, la mirada encandilada de Elsa, la tobillera azul. Ya no sería necesario apagar el incendio con nafta. Ahora podía mandar a la papelera en correos de la clínica de reproducción asistida, el consentimiento informado y la mar en coche. Ahí vamos a parar, digamos, ¿no? Para no spoilear todo. No, está bien, está bien. Yo te agradezco mucho porque... Un fragmentito más que justo tengo acá, sí. que me parece interesante leer porque retoma el título de la novela. Dice, nadie sabrá que estoy volviendo, aunque estos años en realidad hayan sido un regreso lento, se dijo. Sus animales blancos la esperaban, del otro lado del mar. Al llegar iba a ir directo a la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Quería darle a su bebé el apellido correcto. Pero esta vez iba a tomar unos meses de descanso hasta que el embarazo estuviera avanzado. No iba a tentar a la desgracia por segunda vez. Era, con toda probabilidad, su última ocasión de ser madre y con el dinero ahorrado podía permitirse dejar de trabajar por 2 años. Si todo salía bien, serían Marina o Adriano quienes un día volverían a Europa a visitar a su padre. Lo tenían más fácil que ella. Había solo 2 posibilidades y Julia las conocía. Bueno. La verdad es que he logrado independizarme tanto del personaje que, no sé, es como si el personaje de Julia fuera otro, ¿no? Logré sentir su independencia. Nunca me había pasado esto de como si el personaje te reclamara un tipo de mensaje a transmitir, ¿no? Y entonces cuando lo lees lo siento extraño a mí, aunque lo escribí yo. Es muy raro, es muy raro. Con la poesía no me pasa. Bueno, voy a leer algunos fragmentos de no voy a leer todo lo que seleccioné porque sería mucho, pero voy a leer por lo menos 3 o 4 fragmentos que son un poco más breves. Me voy a sentar a comer sin voz. Voy a poner la mesa, el mantel bordado con hilos de seda, la vela en el candelabro de bronce de mi abuela, los cubiertos italianos. Voy a servir vino en una copa. Lo voy a mirar mientras cae, bordó y brillante como una sangre divina. Voy a acomodar la comida con pulcritud, trazar un dibujo con los vegetales, una flor verde y naranja que corone la carne negra. No voy a poner música. Voy a soportar el silencio como una reina en un castillo inmenso y frío. Voy a cortar la carne en forma lenta y a llevármela a la boca como si degustara un pequeño pedazo de voz y no de animal muerto. Te voy a saborear, a triturar, hasta que seas río fangoso y nutritivo, que corra por fin sin que quede atragantado, sin que nada raspe y lastime por esta vez. Otros fragmentos. No hay que robarle nada al mar, porque el mar después se venga. La venganza del mar es romper las promesas. Si pudiera, entraría a tu casa, guardaría todas esas piedras en una valija y haría un viaje para devolverlas al océano. Otro. Hoy me llamó mamá y me dijo que vaya a vivir unos días a su casa, que no le importa lo que diga, que va a venir a buscarme. Pienso si en algún momento me sentí hija y creo que no. Pienso si podría ser madre y creo que no. Soy un eslabón suelto de una cadena que se salió de su eje y gira en falso. Y voy a leer algunas 2 líneas aisladas que son casi como aforísticas en mitad de la prosa que separé. A veces soy tan oral que me voy a dormir con la boca seca. No, la soledad no es estar solo. La soledad es que nadie te crea. Bueno.
Gracias, Marisa. Hermoso escucharlo en otra voz, es muy fuerte. A mí me pasó lo mismo. De hecho, cuando te escuché, después no podía volver a hablar, porque sí, es muy impresionante. Cuando un texto tan íntimo se reproduce con otras pausas, con otro sentido, ¿no? Porque los acentos, los énfasis que ponemos son propios, ¿no? Entonces un lector también está creando el texto. Yo creo que fuimos súper puntuales. Sí. No sé si alguien tiene algún comentario, quiere comentar algo, preguntar algo. Creo que tenemos unos 5 minutitos, Pablo, ¿no? ¿Te parece? Sí, esperemos 5 minutos, demos unos 5 minutos para si alguien quiere opinar. Si alguien se anima a preguntar o hablar. Bueno, mientras tanto les recuerdo, pueden mirar en el chat de la reunión, puse los links para comprar los libros de ambas editoriales. ¿Ya? Puse ahí en el chat lo puse creo, por si acaso, ya para que sepan que también Los dos, ahí están, buenísimo. Están puestos Aquí estoy leyendo de Celina, sí, Celina escribió 2 cosas. Algo que dijo Bárbara al principio, no hay nada diferente entre lo que un libro dice y cómo está hecho, y sí. Y luego la lectura, bueno, gracias, la lectura del libro de Bárbara, después lo voy a articular mejor porque lo quiero escribir, todo esto, todas estas notas que tomé, Bárbara, las quiero escribir. Yo después te mando también, porque mira, tengo... Era como para... Bueno, yo también desde el feminismo, ¿no? Que es muy interesante abordar algunas cuestiones que tienen que ver con el deseo, ¿no? Un deseo que se desvía, pero bueno, quedará para otra ocasión. Sí, también para cuando la hagamos en persona la podemos volver a presentar, sí, claro, en persona. O sea que tu libro, Marisa, está en Buenos Aires. ¿No? Mira, te cuento, mira, en Mercado Libre está, no me preguntes cómo, pero está. Y después, Reel lo que sí tiene, pero esto funciona muy bien, es que vos entras a la página y lo comprás, lo que sería como print on demand, y te lo mandan a tu casa, a precio de Argentina, porque como se imprime en Argentina, de hecho lo que hace, como esto se hace en casi todos los países de América Latina. Reel tiene la sede central en Chile, y a mí me publicaron en la de Barcelona. En España se distribuye en todas las librerías. En Argentina lo que hay que hacer es entrar al enlace, pedirlo, y te lo llevan a tu casa. Lo bueno que yo pedí, por favor no lo pongan a precio euro, porque no puede ser. Entonces, como se imprime en Argentina, tiene precio del libro argentino. En Reel Editores /tienda, ahí están los distintos países, y como dijo Marisa, se venden con precio local, digamos, con el precio de cada país. Claro, no es el envío, ¿ya? Y cualquier cosa, bueno, se contactan con nosotros a través del formulario de contacto. Sí, eso. Bueno, creo que ha sido un encuentro muy, muy interesante, muy bonito. Se ha cumplido la expectativa, y creo que quedamos un poco con hambre de muchas cosas. Bueno, más allá de lo que decía Bárbara, que tiene tantos otros textos preparados para la ocasión y que no nos dio el tiempo, pero creo que la buena literatura tiene esa gracia, y lo cumplen ustedes dos respecto a, y lo mencionaba Bárbara con respecto a Roland Barthes, como una buena lectura podía ser un motivador a escribir, a conversar, a seguir dialogando, y una buena lectura, una buena obra suscita eso en los lectores, genera ese deseo de tener, por ejemplo, ahora la ocasión, que es una ocasión privilegiada, de escuchar directamente a las autoras, y ese diálogo interno también con el libro, que el libro nos acompaña en ese sentido y es mucho más que un objeto. Así que les agradezco a todas, a todos. Luego vamos a ver el modo de poner a disposición la grabación. Eso estamos trabajando para usted. Así que muchas gracias por conectarse, por compartir este lindo momento. No sé si quieren decir algunas palabras para despedirse, y gracias, Juan, también por tu apoyo al proyecto y por todo. Por favor, gracias a ustedes. Eso, agradecer a ustedes. Gracias por la escucha.
Ujú, Gracias. No, con sumo gusto. ujú, Fue muy placentero escucharlas. ujú. Qué bueno. Buenas Listo, nos noches vemos. y Buenas buenas noches, tardes. buenas tardes, según corresponda. Nos vemos. Que estén bien. Adiós. Descansen. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.